Internet está lleno de teorías sobre los supuestos clones de Jeffrey Epstein. Algunos dicen que tenía dobles corporales, otros aseguran que se cambió la cara. Incluso hay quienes creen que sigue vivo escondido en una isla secreta. Pero cuando uno revisa los 3.5 millones de páginas de documentos oficiales del Departamento de Justicia liberados en enero de 2026, no aparece absolutamente nada que respaldara esas teorías. Lo que sí aparece son dos elementos reales y documentados que ayudan a entender de dónde nacieron muchas de esas historias. El primero tiene que ver con las circunstancias de su muerte en la cárcel. El segundo con unas fotografías extrañas de su rostro que circularon después. En este video vamos a ver exactamente qué dicen esos documentos oficiales, sin especulaciones ni inventos, para entender cómo se generó todo este ruido alrededor del caso. También vamos a estar analizando los supuestos clones de actores y políticos. Ahora vamos al documento que muchas personas citan cuando hablan de teorías sobre si Jeffrey realmente murió o no. Se trata de un memorando, el formulario oficial que utiliza el FBI para registrar entrevistas dentro de una investigación. El memo tiene fecha de 16 de agosto del año 2019. Apenas 6 días después de la muerte oficial de Epstein, el 10 de agosto de 2019, en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Primero vamos al contexto. Epstein ya había sido encontrado muerto en su celda y su cuerpo fue trasladado al Bellevue Hospital para los procedimientos médicos legales iniciales bajo la supervisión de la médica forense jefe de Nueva York, Barbara Sampson. Después de eso, el cuerpo fue devuelto temporalmente al centro penitenciario para completar trámites antes del traslado final a la morgue. Es en ese momento cuando ocurre lo que describe el memo. Según el documento, un supervisor de la cárcel les explicó a los agentes del FBI que el personal armó una especie de figura con cajas y sábanas para que pareciera un cuerpo humano envuelto. Esa figura fue colocada en una furgoneta blanca identificada como vehículo de la oficina del médico forense. La furgoneta salió del edificio y fue seguida inmediatamente por periodistas y cámaras de televisión que esperaban ver el traslado del cuerpo. Mientras tanto, el traslado real se realizó por otra ruta, en un vehículo sin identificación, sin atraer la atención de los medios. La explicación más probable es bastante simple. Una maniobra para evitar que la prensa o curiosos interfirieran con el traslado forense, algo que a veces se hace en casos de alto perfil. Y aquí es donde empieza la confusión. El memo no habla de clones ni de dobles corporales vivos. Lo único que describe es un señuelo utilizado durante el traslado del cuerpo. Sin embargo, cuando esa frase, construyeron algo que parecía un cuerpo humano, empezó a circular en redes sociales sin el contexto completo, muchas personas comenzaron a interpretarla de otra forma. Pero ¿por qué esto genera teorías de clones vivos si confirma que Epstein estaba muerto? Veamos algunas razones por las que un documento burocrático pasó a ser interpretado como teorías sobre clones. Esto se explica por varios factores. Frase viral fuera de contexto. Empezó con una frase sacada de contexto, cuando se cita solo la parte de construyeron algo que parecía un cuerpo humano, sin explicar que era un señuelo. Y esto puede sonar mucho más misteriosa de lo que realmente es. Luego está el momento en que el documento se hizo público. Para entonces ya existían muchas dudas y teorías sobre la muerte de Epstein, alimentadas por declaraciones como las del patólogo Michael Baden, quien había expresado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos de la conclusión oficial. Un factor clave fueron los videos virales. Algunos canales de YouTube y publicaciones en redes sociales empezaron a leer solo partes del documento, omitiendo el contexto completo del traslado. Otro elemento que terminó empujando estas teorías no vino de documentos técnicos ni de informes oficiales, vino de algo mucho más típico de Internet, esa obsesión colectiva por resolver misterios oscuros. Apenas se publicaron algunas imágenes forenses relacionadas con la muerte de Jeffrey Epstein, las redes se llenaron de análisis hechos por usuarios comunes. En TikTok y YouTube aparecieron decenas de videos donde supuestos analistas
Aficionados al reconocimiento facial y criminólogos de internet empezaron a hacer sus propios peritajes comparando fotos. Y ahí es donde aparece la primera hipótesis. El cuerpo en la camilla no es de Epstein, es un doble. ¿Y en qué se basan? En algo bastante curioso: las orejas. En TikTok empezaron a circular videos con acercamientos muy detallados a la cara del cadáver. Los creadores de estos videos señalaban que el Epstein vivo tenía el lóbulo de la oreja más despegado y una curvatura del cartílago bastante marcada. En cambio, en la foto del cuerpo en la camilla, la oreja se veía más gruesa, con el lóbulo pegado al rostro y una forma distinta en el cartílago. Pero no se quedaron solo con eso, también empezaron a comparar el puente de la nariz y la zona ósea encima de las cejas. Algunos videos aseguraban que la nariz del cadáver parecía más corta y más curva y que la mandíbula se veía más ancha que en fotos antiguas de Epstein. Con este tipo de comparaciones nació lo que muchos en internet empezaron a llamar la teoría del body double, el supuesto doble de cuerpo. Según esa idea, personas con poder e influencia habrían sacado a Epstein de la cárcel y dejado a otra persona en su lugar. Y justo cuando parecía que la historia ya no podía ponerse más extraña, apareció otra hipótesis que volvió locos a los foros de internet. Epstein está vivo y jugando online desde el año 2023. A principios de 2026, revisando documentos liberados conocidos como Dataset 22, un usuario encontró algo curioso: recibos de plataformas online asociados a un nombre de usuario que Epstein había usado alguna vez, Little Saint Jeff 1. Y claro, internet hizo lo que siempre hace. La gente empezó a buscar ese nombre por todos lados, en foros, en redes sociales y en bases de datos de videojuegos. Alguien aseguró haber encontrado una cuenta con ese mismo nombre activa en juegos como Fortnite y Roblox, con actividad registrada en diciembre del año 2023, varios años después de la muerte oficial de Epstein. Eso desató una locura. En cuestión de horas aparecieron videos diciendo que Epstein estaba vivo, escondido en algún país sin extradición. Otros afirmaban que podría estar en el Medio Oriente. Incluso hubo personas que empezaron a analizar los horarios de conexión del jugador para intentar deducir desde qué zona del mundo se conectaba. La explicación real terminó siendo bastante menos dramática. La empresa Epic Games, creadora de Fortnite, tuvo que publicar una aclaración, y según la compañía, una vez que el nombre de usuario Little Saint Jeff 1 apareció en los documentos filtrados, jugadores anónimos empezaron a crear cuentas con ese nombre simplemente para trolear y alimentar la conspiración. Y al final lo que queda es una mezcla bastante típica de internet. Si juntas un documento del FBI malinterpretado, fotos de baja calidad donde los rasgos se distorsionan por la compresión de imagen, comparaciones hechas por aficionados en redes sociales y trolls creando cuentas con nombres polémicos en videojuegos, se crean hipótesis sobre lo que pasó en la cárcel que termina convirtiéndose en la supuesta prueba de que un multimillonario escapó usando un doble. Ahora vamos a analizar algo que explotó en redes sociales en los últimos meses. Desde que se publicaron los archivos del Departamento de Justicia el 30 de enero de 2026, comenzaron a circular decenas de videos e imágenes que supuestamente demostrarían la existencia de clones o dobles vivos de Jeffrey Epstein. Entre X, TikTok, YouTube e Instagram, este tipo de contenido acumula decenas de millones de visualizaciones. Pero cuando se analizan esas publicaciones con herramientas forenses y verificaciones independientes, aparece siempre el mismo patrón: imágenes generadas con inteligencia artificial o contenidos sacados de contexto. Algunos de los casos más virales son el video de Epstein vivo en Tel Aviv, uno de los videos más compartidos, que muestra a un hombre mayor con barba blanca y traje oscuro caminando por una calle de Tel Aviv acompañado por dos hombres de seguridad. El video afirmaba que Epstein seguía vivo después de la liberación de los archivos. El clip se volvió viral en Instagram y X y fue compartido miles de veces. Sin embargo, verificaciones posteriores encontraron que el video fue generado con herramientas de inteligencia artificial, utilizando imágenes antiguas de Epstein como referencia. Es decir, no existe ninguna conexión real entre ese video y los documentos oficiales liberados por el gobierno.
Otro tipo de contenido que se viralizó después de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein afirma que los documentos del United States Department of Justice supuestamente demostrarían que figuras públicas como Joe Biden, Jim Carrey, Britney Spears y otras celebridades habrían sido reemplazadas por clones o actores después de ejecuciones secretas o desapariciones. Estas historias han acumulado decenas de millones de visualizaciones en X y TikTok desde febrero de 2026. Pero cuando se rastrea el origen de esas afirmaciones, todas terminan en el mismo lugar: tips ciudadanos no verificados dentro del llamado Dataset 22. Ese conjunto de documentos es una sección de aproximadamente 1.200 páginas de correos electrónicos enviados por el público a investigadores del FBI y del Departamento de Justicia. El propio gobierno aclara que la gran mayoría de esos mensajes son información sin verificar o simples especulaciones etiquetadas como uncorroborated. De hecho, análisis periodísticos estiman que alrededor del 98% de esos mensajes no tienen ninguna evidencia que los respalde. Por ejemplo, una de las teorías más difundidas afirma que Joe Biden habría sido ejecutado en el año 2019 y reemplazado por un actor o clon a partir del año 2020. La historia se volvió viral en redes sociales y llegó a acumular millones de impresiones, especialmente después de circular en plataformas políticas y en foros conspirativos. Al mismo tiempo, varios videos de YouTube que repetían la afirmación superaron los 4 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Pero cuando se rastrea el origen de esa afirmación, aparece algo muy distinto. La teoría proviene de un tip ciudadano anónimo, incluido dentro del llamado Dataset 22, donde una persona afirma, sin aportar pruebas ni firmar el mensaje, que Biden habría sido disparado en Delaware y reemplazado por un actor con máscara. Ese texto aparece citado en un documento del United States House Committee on the Judiciary, donde se reproduce el contenido del mensaje. El propio informe aclara que forma parte de una presentación sin verificar dentro del conjunto de documentos liberados, es decir, material recibido por investigadores pero que no fue confirmado ni validado por el FBI ni por el Departamento de Justicia. Las verificaciones posteriores también encontraron problemas con las supuestas pruebas que circulaban en redes. Diversos verificadores han revisado las publicaciones virales que usan el tip anónimo de los Epstein Files para afirmar que Biden fue ejecutado en el año 2019 y reemplazado por un clon, y señalan que no existe ninguna prueba que respalde esa historia en los documentos oficiales. Según estos análisis, la narrativa simplemente recicla teorías conspirativas sobre un Biden clon que ya estaban circulando desde el año 2019 al 2020 en entornos como QAnon y redes sociales. Además, cuando se revisan los archivos reales del caso Epstein, Biden sí aparece mencionado algunas veces, pero en contextos completamente diferentes. Pero en total, el nombre de Joe Biden aparece 377 veces dentro de los documentos. Sin embargo, algunas de esas menciones corresponden a referencias automáticas dentro de correos o newsletters políticas. Por ejemplo, titulares de noticias o alertas informativas o reportes sobre elecciones. No hay registros de contacto personal, reuniones, vuelos o comunicaciones directas entre Biden y Epstein en esos documentos. En otras palabras, el nombre aparece dentro de contenido informativo general, no como parte de la red personal de Epstein. Cuando se mira el documento completo, queda claro que la historia del clon de Biden no surge de evidencia dentro de los archivos, sino de un solo mensaje anónimo enviado al gobierno y luego amplificado en redes sociales como si fuera un hallazgo oficial. Otra teoría que anda circulando últimamente por las redes afirma que Jim Carrey, el actor, habría sido reemplazado por un clon en el año 2014, después de hacer comentarios críticos sobre las élites de Hollywood. Esta teoría se refuerza a partir de cambios notorios en la cara del actor, especialmente visibles desde los César Awards 2026, donde Carrey apareció con cejas más altas,
párpados tensos, papada reducida y cabello negro liso, distinto a su look normal. Un cirujano plástico llamado Dr. Anthony Jones analizó en un video estos cambios donde compara fotos del año 2006 y el año 2026 y dice que Carrie parece haber tenido un lifting de cejas endoscópico, además de una posible blefaroplastía superior y botox en la frente, señalando cejas más altas, línea de cabello algo más atrás y párpados más abiertos. La teoría creció todavía más cuando apareció un personaje inesperado: Alexis Stone. Alexis Stone no es un actor ni alguien relacionado con el caso de Epstein. En realidad es un artista de maquillaje de efectos especiales y drag performer británico, conocido en redes sociales por hacer transformaciones hiperrealistas en celebridades usando prótesis faciales, pelucas y maquillaje profesional. En Instagram tiene más de 1 millón de seguidores y su trabajo suele volverse viral porque logra parecerse muchísimo a figuras famosas. En el pasado ya se había transformado en personajes y celebridades como Donatella Versace, Anna Wintour, Judy Garland o Lana Del Rey durante eventos de moda y shows públicos. El 1 de marzo de 2026, en medio de las teorías sobre la apariencia de Jim Carrey en París, Stone publicó una foto que encendió aún más la confusión. En la imagen se veía una máscara hiperrealista del rostro de Jim Carrey, con dientes falsos, peluca negra y maquillaje, con la Torre Eiffel visible en el fondo. La publicación tenía un texto muy simple: Alexis Stone as Jim Carrey in Paris. El post se volvió viral inmediatamente. Miles de personas empezaron a preguntarse si realmente Stone había asistido disfrazado como Carrey a los premios César o si todo era una broma visual. Pero poco después, el representante de Carrey y los organizadores del evento aclararon que el actor sí había estado presente en persona en la ceremonia y que su participación llevaba meses planificada. En otras palabras, la publicación de Stone no era evidencia de un doble ni de un clon, sino que otro ejemplo del tipo de provocaciones virales que el artista suele hacer con sus transformaciones hiperrealistas. Y en internet, donde las teorías conspirativas ya estaban circulando, esa broma visual fue suficiente para alimentar todavía más la narrativa de los clones de celebridades. A esta teoría también se le suman algunas entrevistas filosóficas que dio Jim Carrey en distintos eventos, que en los últimos años fueron sacadas de contexto y reinterpretadas como supuestas confesiones o advertencias sobre las élites. Uno de los clips más virales proviene de una entrevista que Carrey dio durante la New York Fashion Week en el año 2017 para E! News. En ese momento el actor estaba haciendo una crítica irónica al mundo del espectáculo y dijo frases como las siguientes: "No existís, esto es un sueño, son solo clusters de tetraedros. Este no es nuestro mundo." I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. It's not our world. None That's of the this is key. real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. El video volvió a circular con fuerza en el año 2026, pero esta vez con otra interpretación. Algunos usuarios en redes lo presentaron como si Carrey estuviera revelando secretos sobre cómo las élites controlan la realidad. Sin embargo, cuando se revisan los archivos oficiales del caso de Epstein, liberados por el United States Department of Justice, la realidad es mucho más simple. El nombre de Jim Carrey no aparece en los documentos. En otras palabras, las teorías sobre Carrey no surgieron de documentos reales del caso, sino de una mezcla de entrevistas filosóficas sacadas de contexto al parecer, errores de reconocimiento de textos en archivos escaneados y deepfakes creados para redes sociales. Después de revisar los documentos oficiales del Departamento de Justicia y analizar con detalle fotos, videos y publicaciones virales, queda claro que la historia sobre clones de Epstein son solo eso: historias virales y teorías que surgieron de malentendidos, deepfakes y mensajes sin verificar. No hay evidencia real de dobles, clones o conspiraciones de este tipo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo que los documentos no muestran? ¿O creen que todo lo que está saliendo ahora es solo desinformación viral? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos
en la próxima historia.